Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Voces que generan opinión, así es. Todos los días tenemos columnistas que nos hacen abrir nuestra mente, conversar de temas que están relacionados a veces con la contingencia, pero otras veces que están ahí, latentes y que queremos conversar, por supuesto, con ellos. Hace varios días que no lo veíamos, hace varias columnas. Había estado de viaje también y bueno. No, en realidad tú habías estado... Yo había estado de sí, viaje, siempre me sí, pasa sí, lo había mismo. regresado, James. Yo, siempre me pasa lo mismo, a mí siempre me pasa lo mismo. Pero igual, no nos habíamos visto. ¿Cómo estás, James? Hola Ángela, hola Leslie. Sí, pues yo ya estaba de vuelta hasta mi segunda columna del viaje aquel. No puedo decir lo mismo respecto a ti, Ángela, no sé cuándo volviste tú, pero... Te podemos decir, no, yo volví. Voy y vuelvo, siempre voy y vuelvo. Eso. Oye, y como siempre, partiendo por un comentario meteorológico, mucho calor ayer y hoy día un día cerrado y nubladísimo. Siempre nos hace lo mismo, sí, Tropicons. pero de todas formas hace calor, sí, la mañana está bastante cálida, uno que se levanta temprano y siempre siente esos cambios de temperatura, no, hoy día igual está cálido. Pero no como ayer, ayer ya era otra ciudad. Sí. Oye, 28 grados para nuestra Concepción, pocas veces visto. Pero ha estado raro, si estamos ya entrando en noviembre y todavía hemos visto lluvia, hemos visto sol, bueno, en fin, es parte de lo que se puede conversar, pero no vengo a hablar de eso hoy día. Quería comentarle y hablar un poquito acerca de las obras públicas en particular. Hemos tenido noticias que hacen pensar que nuestra región está bastante acontecida, porque si uno revisa, claro, tenemos obras que están avanzando, las buenas noticias a veces cuesta que se comenten. El par vial Collao Novoa, que está ya con su segunda etapa, hay mejoramientos viales desde Chihuayante, que están trabajando por nombrar algunos, pero estamos con serios problemas en distintas obras. Tuvimos problemas en el puente industrial, en torno al 20% hoy día de avance, pero con muy trabajoso, con mucha dificultad, con mucha oposición de parte de los alcaldes y en parte también de las comunidades. Hubo novedades para mal con lo que es Claro Vicuña Valenzuela, ¿no es cierto? Que finalmente esta quiebra, aparte de todo el drama que va a generar para los trabajadores, para las otras empresas y las pymes que contratan con Claro Vicuña, y para la economía, la verdad es que desde el punto de vista de la obra, aquí en la región al menos nos van a paralizar un tramo del eje Colón, a pesar de que se va a insistir y seguir con otro. Y el puente Bicentenario, que ya parece chiste, el otro día estaba en un panel y les decía que en vez de puente Bicentenario, así como está el puente Mecano, podríamos poner el puente Decano, porque ya van, y me quedo corto porque ya van más de 10 años donde finalmente seguimos con esa postal desde el terremoto. La ruta Piedemonte, que hubo un anuncio desde mi punto de vista un poco apresurado parte de Obras Públicas en torno a demorarlo por 3 años más. En fin, demoran el puente Esmeralda, la ruta costera que todavía no sale, inundación en Ramón Carrasco, que también mucho tiempo que los vecinos están con ese problema y finalmente no se avanza. Por nombrar algunas cosas, las pavimentaciones en Chacabuco también. Largo proyecto, de larga espera y que finalmente nosotros del gobierno regional hemos ido suplementando, pero que no resulta. Y eso sin entrar a conversar de Arauco, con los problemas de puentes que no resultan, o empresas que no quieren invertir, o los serios problemas viales que hay en Los Ángeles, el Paso Pichachén, el estadio, en fin. Y uno podría decir, bueno, esto es un problema de gestión, esto es un problema a propósito de la pandemia, y la verdad es que desde mi punto de vista, primero, tenemos un sistema que es muy lento, es un sistema que, pensando en grandes obras, toma lo menos 5 años para que la ciudadanía vea la primera piedra, 2 años de prefactibilidad para saber si efectivamente esta obra y esta inversión que se va a hacer vale la pena, 2 años después para diseñarla, y después recién ahí entrar al 5.º año en lo que sería la ejecución. Pero además de eso tenemos 2 problemas que cruzan todos los problemas de nuestra región, que yo diría por un lado el centralismo. Tenemos un sistema nacional y centralizado de concesiones, y la verdad es que el Ministerio de la Pública no tiene interés real en salvar las obras, porque tiene exceso de obras. Anualmente los recursos le alcanzan para avanzar en 20 y tiene solicitudes por 68 o 70. De tal suerte que el Ministerio de Obras Públicas casi que es una buena noticia, que finalmente estos proyectos no vayan resultando y se vayan cayendo estas iniciativas, sobre todo pensando en los costos. Y por otro lado también, que lo hemos conversado otras veces acá en el programa, una burocracia importante. El Estado es mal pagador, paga lento, no reajusta los materiales, que ahora recién eso se está empezando a resolver de una manera adecuada, digamos, porque siempre se han hecho reajustes, pero no alcanzan finalmente las expectativas ni lo que ocurre realmente en nuestro país a propósito de la inflación. Es un sistema además que evolúa la política, es decir, si el gobierno toma la decisión de no perseverar con un proyecto, el proyecto deja de estar, digamos. Son sistemas a los que les falta recursos, les falta plata. Desde el Consejo Regional, de hecho, nosotros hemos aprobado
sendos convenios de programación con el Ministerio de Obras Públicas y con el Ministerio también de Vivienda y Urbanismo, porque si nosotros como región no nos preocupamos de las inversiones regionales, chuta quién. Claramente el Ministerio va a velar por los intereses, entre comillas, generales y no los intereses finalmente que tenemos acá a nivel regional. Eso como punto de partida, Ángel y Leslie. Ahí también parte de lo que hemos conversado, porque el tema a propósito del plan regulador metropolitano y también lo que fue la quiebra de Claro Vicuña Valenzuela nos ha tenido en el programa muchos días conversando acerca de esto, y siempre sale a colación el tema de lo lento que es para nosotros, pero como regiones, pero no para, por ejemplo, Santiago, donde sí hay avance en obras. ¿En qué se puede avanzar? Porque también se habla de lo que mencionabas, James, como el tema de la burocracia, de lo lento también que es cada uno de los estudios que se tiene que realizar para poder concretar alguna obra de mayor envergadura. Entonces, ¿cómo podemos hacer de que lo que se vive en Santiago, la realidad, los avances de las obras en Santiago, también se pueda replicar acá en la zona? Porque para muchos nos fue como sorpresa decir, bueno, el enlace al puente Bicentenario se va a demorar 2 años más. Bueno, 2 años más de lo cuánto hemos esperado. Es como que hay una costumbre ya de decir que aquí se demora todo mucho. Sí. A ver, es que yo creo que son varias cosas. Primero, de nuevo, pues como un sistema que evoluciona la política, es evidente que el Gran Santiago, dada su cantidad de población, tiene un peso relativo distinto de Concepción, Los Ríos o Tarapacá. De hecho, siempre, y pensando en cómo funciona, es natural que esté a la cabeza de obras públicas, esté pensando en cómo resolver los problemas de la congestión al sur de Santiago, antes de estar pensando en lo que nos pasa a nosotros con el puente Bicentenario, lo que pasa más al sur o más al norte. Yo diría que una forma, aparte de la descentralización y este proceso en el que estamos, donde paulatinamente se están transfiriendo mayor cantidad de competencia al Consejo Regional y en particular al gobernador, yo creo que es momento también de repensar cómo se hacen o no se hacen las inversiones, porque finalmente, y esto no solo respecto a Santiago, sino que en general, ¿se hace a través de una presión o se hace pensando finalmente en la mayoría? Porque a veces cuando se van revisando estos presupuestos y se van revisando cuáles van a ser las iniciativas a priorizar, la verdad es que hay bastante flexibilidad en torno a lo que se puede priorizar o no desde los equipos regionales y también de los equipos nacionales, y finalmente queda entregado a la gestión, que el alcalde va a ver al CEREMI y le pide que haga tal puente o tal calle, o que la comunidad se ha organizado pero finalmente lo que deberíamos hacer es tratar de objetivarlo. Hoy día, por ejemplo, a través de los sistemas Waze y otros, podemos saber dónde y a qué hora se generan los tacos. Podemos saber también cuál es su magnitud, podemos estimar también el número de vehículos. Yo lo que pensaría, lo que esperaría es que finalmente aquellos nuevos críticos que tengamos en la región, que sean los más graves, donde la velocidad de avance sea en torno a 2 o 3 kilómetros por hora, donde se afecte un mayor número de personas, que tengan un grado de prioridad distinto respecto a la pavimentación de determinada calle, de determinado pasaje, más allá de las presiones que se hagan. Yo creo que tenemos que tender un poco a eso, y la técnica y la ciencia nos permite también avanzar en ese camino, y por eso es que yo le llevo mucha fe, que a lo que también conversamos en algún minuto respecto al proyecto City Lab, que vamos a instalar junto al gobierno regional acá en Concepción y en alianza no solo con las universidades de acá, sino que también con el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, porque nos permite tener un ente que es distinto a los actores clásicos, a los actores tradicionales, que nos permite tener una mirada desde arriba y desde el objetivo, desde el Big Data, desde lo que ellos puedan detectar y en base a las preguntas que como región les hagamos. James, y ahí es la transferencia de competencias finalmente quizás a entidades como el Consejo Regional la solución, porque hace mucho rato que no vemos una obra que le cambie la cara a la intercomuna. Hablemos de la intercomuna, no sé, estoy hablando, creo que lo he mencionado en otras oportunidades, cuando yo llegué a Concepción en el 2002, se estaba terminando el eje Paicaví, Carrera, y yo diría que hasta por ahí es una de las últimas grandes obras importantes que sirvieron para descongestionar, etcétera. Y lo otro es que frente a esta larga data del término de muchos proyectos, uno se pregunta si realmente ya aportan. Hoy día la conexión del puente aporta a descongestionar, aporta frente a un parque automotriz que está colapsado. Es justamente el Consejo Regional, y me preguntaba eso, ¿es el Consejo Regional la entidad que debería tomar quizás la bandera de poder ir proyectando las obras y los proyectos importantes para las ciudades? Desde mi punto de vista, sí, parcialmente, porque como les comentaba, aquí hay dos problemas graves, mucho más, digamos, pero dos problemas, uno que es la burocracia y otro que es el centralismo. Yo creo que esto nos podría llevar desde este segundo punto, que es el centralismo. El gobernador regional y los consejeros regionales, por supuesto,
que tenemos una sensibilidad distinta respecto a los problemas que pasan acá en la región del que lo podría tener una persona que vive en Santiago, que no, para decirlo muy sinceramente, que no se come el taco en la ruta 160, que no le toca ver las calles inundadas, que no se ve directamente afectado en cuanto a este problema. Pero tendríamos que avanzar en el otro área, que es esto de la burocracia, que es un problema un poquito más complejo y que atraviesa no solo las obras públicas, sino que desde cuando uno va a pedir hora al hospital hasta estas grandes obras que finalmente, si no se hacen, nos dejan muy complicados. Y lo otro, que también creo yo que tenemos que cambiar un poco el switch respecto a que la inversión se opone a la sostenibilidad. Es como que o si hacemos el puente ferroviario, o si hacemos el puente industrial, o si hacemos la ruta Piedemonte, finalmente aquí va a haber un desastre ambiental y vamos a vivir en una calidad de vida muy distinta. Yo creo que son las dos cosas. O sea, es evidente que un puente que le genera daño a las viviendas o que genera daño al patrimonio ambiental no es lo óptimo, pero tenemos que contar con sostenibilidad y también con inversión. No sacamos nada con ser una comuna muy sostenible, una región muy sostenible, si finalmente la inversión pública y la inversión privada se están yendo hacia otro lado. Pues esa es la receta perfecta para terminar viviendo en un pantano. Pues yo me imagino que el grueso de las personas que viven acá finalmente quieren ambas cosas. Quieren no tener el taco en la mañana, quieren tener calidad de vida, poder llegar con cierta velocidad a su casa, pero también que haya cierto cuidado por la flora y la fauna. Yo creo que eso es algo que se puede lograr, entre otras cosas, actualizando el sistema de inversiones y en particular actualizando también el hogar del Servicio de Evaluación Ambiental, que finalmente de nuevo es un sistema sumamente centralizado, porque claro, participan los Ceremis, varios Ceremis, pero los Ceremis le responden finalmente a sus ministerios y a sus ministros. Y finalmente lo que termina manifestándose, más que una opinión técnica, es con antecedentes técnicos una opinión política al gobierno de turno. Y eso, por supuesto, que es muy grave porque finalmente entregarle a la política sin mayor limitación este sistema ambiental puede llevar o a que se aprueben obras que no debieron aprobarse nunca o a que se rechacen otras que son muy buenas pero que finalmente por algún sesgo no van a resultar. Y ahí, James, ¿cómo podemos hacer que, a propósito de estas problemáticas de centralismo y la burocracia, el City Lab no se vea afectado por esto mismo? Porque, claro, vamos a tener ahí información de primer nivel y estrategia de cuáles van a ser las estrategias para poder implementar, para solucionar las problemáticas también y mejorar la habitabilidad de la ciudad, pero estas obras o estas ideas, ¿cómo se van a poder concretar? Y no, en el fondo, también encontrarse con la burocracia, encontrarse con el centralismo de que a lo mejor no sean obras prioritarias también para el gobierno a quien le toque. Sí, es que como comentaba, en realidad el problema es mayor porque esto de la burocracia y el centralismo son problemas, por así decirlo, de procedimiento. Pero la pregunta es más de fondo. La pregunta es cómo invertimos y dónde invertimos, hacia dónde vamos. Y esa claridad es la que no tenemos y una claridad en la que el City Lab y el MIT nos puede ayudar en base a algunas preguntas. Por ejemplo, preguntarle al City Lab cómo podemos mejorar y revitalizar el centro de Concepción. Pregunta abierta, una pregunta que me imagino le interesa a muchos penquistas, y ellos en base a distintos estudios de flujo nos podrán proponer, por ejemplo, instalar una nueva ciclovía o revitalizar un espacio público, un parque. A lo mejor nos van a recomendar aumentar la altura. Y alguien dirá, oye, pero ¿cómo vamos a tener edificios en mayor altura de las que nos habíamos planteado? Si finalmente eso va en contra de la calidad de vida, bueno, el City Lab demostrará con sus números que eso no es así. Pero eso es un insumo para las autoridades políticas de turno, en este caso el gobernador, los consejeros regionales, y esperamos también el gobierno central. Pues el City Lab no es una varita mágica que va a determinar qué es lo que hay que hacer y automáticamente se va a hacer. Va a tener que someterse a este mismo procedimiento y con los mismos vicios dentro de los cuales está, por supuesto, ser muy voluble a la política y quedar entregado finalmente a las prioridades del gobierno de turno. Y este gobierno, desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal, está un poco extraviado en esta área, porque finalmente lo que hace es ir confirmando algunas obras que ya venían de arrastre. Lo mismo en materia de vivienda, si uno revisa la cantidad de las metas de vivienda que se están proponiendo en el plan de emergencia habitacional, uno se da cuenta que finalmente son metas bastante poco osadas en función de lo que se está haciendo, y ojalá resulten, insisto, pero finalmente no se ve dónde está el valor agregado en materia de obras públicas y en otros. Hace unos días escuchaba en un reportaje justamente del tema de los hospitales y se hablaba de poder generar un ente que estuviera por sobre los gobiernos de turno justamente para ver el tema de las obras importantes a nivel nacional, y que eso podía ser la solución justamente para que cuando no llegue un nuevo gobierno pase lo que le pasó a la ruta Piedemonte o le pase a X proyecto, y que puedan permanecer en el tiempo y seguir avanzando dentro de los cursos normales. Sí, podría ser una buena idea, siempre que no se transforme en un triste ejemplo como lo que ocurre con el sistema de alta dirección pública,
donde finalmente el sistema de alta dirección pública lo que certifica es un determinado o un número mínimo de instrucción, de determinados cursos, de cumplir con un perfil, pero finalmente los nombramientos que se hacen a través de este sistema terminan, me atrevería a decir, un 90% haciéndose en función de las sensibilidades políticas. Entonces, al final, hacemos un sistema que es muy largo, que da, se supone, señales de imparcialidad, donde va a llegar un señor que va a ser muy técnico, y al final del proceso pasa todo lo contrario. Y uno se pregunta, a lo mejor sería bueno contar con un perfil distinto que esté establecido en la ley, que ya mire, esta persona tiene que ser arquitecto, abogado, tantos años de experiencia, no sé qué, y ahorrarnos toda esta lata, porque hoy día, por ejemplo, contamos con un director del servicio subrogante de hace mucho rato, que va a estar un buen rato más, a propósito de esto, y eso no es sano, porque atentan contra la instalación finalmente del gobierno, y más allá de las diferencias que yo pueda tener, lo que interesa es que el gobierno tenga la capacidad de poder generar y avanzar en sus rutas, porque si no, se nos está acabando ya y estamos cerca de cumplir un año, y no se ve mucha novedad o no se ve mucha planificación con mira que al año 2, 3 y 4 finalmente se puede hablar de alguna especie de legado. James Argo, nuestro columnista, conversando un poco y poniendo la pelota al piso, por decirlo de alguna manera, respecto de las obras, de los proyectos que pueden cambiarle la cara no solamente al Gran Concepción o a la región del Biobío, sino que también al resto de nuestro país. James, gracias por venirnos a acompañar en esta semana corta que estamos iniciando este miércoles con cara de lunes, mucho cara de lunes. Demasiado. Un abrazo y gracias. Saludos a ustedes y saludos también al equipo del Conquistador y a todos los que nos están escuchando. Por Muchas supuesto. gracias, James. Que tengas buenas semanas. Chao, chao. Igual, buena semana. Así es, buena semana, semana corta, se los repetimos, miércoles 2 de noviembre es lo que estamos viviendo hoy día.